The Washington Post revela los papeles de Afganistán. Sección de Mundo en Guerra con el militar en excedencia, analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Más de 2.000 páginas de documentos inéditos con notas, transcripciones, grabaciones pertenecientes a más de 400 entrevistas. Se releva información sensible sobre operaciones militares. Bueno, este es el mismo caso que los papeles de Vietnam, que en el año 71 el periodista Daniel Ellsberg publicó, en este caso en el New York Times, ¿no? Y ocurrió exactamente lo mismo. Lo que hacían era poner negro sobre blanco que el gobierno mintió sistemáticamente sobre el devenir de la guerra y la imposibilidad de ganarla. No hay filtración ilegal, no están revelando nada que no se pueda decir, entre otras cosas porque el Washington Post obtuvo los documentos del propio gobierno, los solicitó a través de la Ley por la Libertad de Información, la conocida como la Freedom of Information Act, que es una ley que lo que hace es otorgar a los ciudadanos la capacidad, el derecho a acceso a la información federal que está en manos del gobierno. Naturalmente, en este caso, lo que pidió el Washington Post fue a los informes de la Inspección General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, que es un organismo creado en 2008, que debía supervisar, para asegurarse de que el dinero se empleaba correctamente, supervisar las labores de reconstrucción en Afganistán. Esto es lo que pidió el Washington Post y esto es lo que obtuvo, con lo cual el gobierno no le va a dar información reservada, confidencial, alto secreto, que pueda afectar a las operaciones militares, con lo cual es todo, digamos, trigo limpio, todo es público. Con estas informaciones queda demostrado que los diferentes gobiernos estadounidenses han manipulado información sobre la guerra de Afganistán. Absolutamente. La han manipulado básicamente con un objetivo que es evitar decir al pueblo americano que la guerra no se podía ganar. Y ha sido una mentira sistemática, igual que ocurrió con Vietnam. Pero no es novedoso, es decir, el hecho de que la guerra se está perdiendo se lleva diciendo desde hace muchos años. Han pasado ya cientos de miles de soldados aliados por Afganistán. Y todos aquellos que hemos estado allí, especialmente si hemos estado en varias ocasiones, con lo cual es más capaz de ver el devenir y ver dónde estaban las cosas en un momento dado y cómo están después, pero cualquiera que haya estado en Afganistán es consciente prácticamente cualquiera, y repito, son cientos de miles de militares, aparte de personal civil y de policías, etcétera, que han pasado por ahí, o guardias civiles. Todos son conscientes de que la guerra se estaba perdiendo a partir del determinado momento, se estaba perdiendo y se continúa perdiendo cada vez más. Además, a partir de 2010, esto ya se empezó a poner por escrito, y ahora sí que son las filtraciones famosas de Wikileaks. Pues Wikileaks tuvo un capítulo afgano, los llamados diarios de guerra de Afganistán. En 2010 se filtraron, y no 2.000, sino casi 100.000 documentos, sobre todo los primeros 75.000 fueron clave, en el cual sí que había documentación clasificada como secreto, en el cual se veía claramente cómo se estaba intentando ocultar y cuál era la realidad de lo que se estaba ocurriendo ahí, y se podía tener una imagen muy real de lo que estaba pasando y hacia dónde íbamos, ¿no? Con lo cual, claro, ¿qué es lo novedoso de estos papeles, ¿no?, de Afganistán, como los llaman, los papeles de Afganistán? Ya sabíamos que la guerra se estaba perdiendo, ahora lo que tenemos es la certeza de que se estaba intentando ocultar. O sea, lo sabíamos, pero no es un error de formas de entenderlo, lo que está ocurriendo y que se está intentando hacer todo, no. Las cosas estaban haciendo mal y además se estaba intentando ocultar. Esa es, digamos, la novedad, no el hecho de perder la guerra. Claro, cuando tú pierdes una guerra en la que has gastado 2 billones españoles, no norteamericanos, 2 billones de dólares, y donde han muerto más de 2.400 hombres propios norteamericanos, más los aliados afganos, más la población civil, pues al final lo que ocurre es una gran mentira y una gran ocultación, ¿no? Sobre todo hablando de las bajas precisamente propias, trucando y cogiendo con mucho interés qué datos eran qué bajas eran las que cogíamos y cuál no. Es decir, si un herido vuelve a Estados Unidos y muere después, ya no lo considero o lo considero. El caso es que era trucar las bajas propias, las bajas de las fuerzas de seguridad afganas, las bajas de los aliados, las bajas de la población civil, muy especialmente de la población civil, y especialmente si éramos nosotros los que habíamos sido la causa de esas muertes o de esos heridos, cuando era fuego propio.
También se está ocultando sistemáticamente las dificultades reales de ganar esa guerra, las dificultades reales a las que se enfrenta la coalición en términos de combates, en términos de insurgencia, en términos de reconstrucción, en términos de corrupción, de lealtad de los aliados, etcétera. Y sobre todo la imposibilidad de ganar la guerra, ¿no? Y no solamente se está ocultando, sino que se miente objetivamente al decir absolutamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Según el medio, los militares estadounidenses tenían problemas bastante serios para reconocer contra quién estaban luchando y por qué la estrategia que estaban siguiendo era clara. No, ni la estrategia ni el enemigo, ¿no? Hay un punto relacionado con esto que quizás sería mejor comentarlo antes, que hay bastantes voces que dudan de la oportunidad de haber considerado a los talibanes como el enemigo en un primer momento. Es decir, cuando en 2001 se produce el ataque a las Torres Gemelas, quien realiza el ataque a las Torres Gemelas no son los talibanes, es Al Qaeda. Entonces, es verdad que hay una serie de días que suceden una serie de cuestiones diplomáticas que llevan a esa declaración, a esa invasión de Afganistán y derrocamiento del régimen talibán, pero es posible que se pudiera haber evitado. No considero a los talibanes como el enemigo propio, naturalmente se le habría hecho daño, pero haberse centrado en atacar a Al Qaeda. Porque al final lo que ocurre es que Al Qaeda sigue por todo el mundo perfectamente con gran salud y muy cerquita a Afganistán, el Estado Islámico está en Afganistán y los talibanes campan a sus anchas como en sus mejores tiempos, con lo cual a lo mejor fue un error ese considerar a los talibanes como el gran enemigo norteamericano cuando, bueno, no eran los que pretendían destruir Estados Unidos. Ellos tenían una agenda muy local de Afganistán, los talibanes nunca quisieron otra cosa, ¿no? Y en cuanto a la estrategia que estaba comentando, los enemigos, pues llegó un momento en que nadie sabía si el enemigo eran los talibanes, Al Qaeda, Pakistán, el Estado Islámico, los señores de la guerra, drogas sí, drogas no, etcétera. Es decir, no había un objetivo claro y además los objetivos fueron cambiando. Esas estrategias que mencionas, pues empezamos con hay que reconstruir, no, pero primero primamos la seguridad, no, primamos la resolución y luego vuelta y vuelta. Acabamos con los talibanes, no, pactamos con los talibanes, acabamos con ellos, volvemos a pactar con ellos, en un tira y afloja permanente que cambia de la noche a la mañana y en 180 grados cuál es el objetivo, porque de estar intentando acabar con los talibanes a pactar con ellos va mucho, ¿no? Meto más tropas hasta puntos, cifras estratosféricas, las retiro, vuelvo a mandar más tropas para luego tener que querer o tener que retirarlas. Al final esto ha sido un caos de estrategias sobre estrategias cambiantes permanentemente. Y luego además una cosa que en los papeles sale muchísimo y de muchísimos altos mandos civiles y militares diciendo que ninguno supo, desde el momento que asumían el mando de Afganistán o de una zona, etc., no sabían cuál era el objetivo, porque sobre todo no sabían qué era ganar. Ellos preguntan, bueno, pero yo para ganar, o sea, yo estoy aquí para ganar algo, tengo que ganar. ¿Cómo gano? ¿Qué se considera he ganado? ¿He cumplido mis objetivos? No, nunca se supo, nunca se dijo con claridad, ahora tampoco, con lo cual pues la guerra va como va. Afganistán se convirtió además en el mayor productor mundial de opio. Sí, bueno, lo que pasa es que Afganistán lleva siendo productor de opio toda la vida, es decir, esto no es nuevo. Y en el año 2001, cuando se produce la intervención norteamericana, ya es el mayor productor de opio del mundo. Es decir, lleva 18 años ocupando esa categoría. Es verdad que son los 18 años de guerra, pero repito que en el año 2000 estaba muy cerquita. Quiero decir que, bueno, ¿qué es lo que ha hecho la guerra? Precisamente multiplicar eso, porque al final el opio es una fuente de ingreso muy importante y los talibanes principalmente necesitan de esa fuente de ingresos para poder mantener el esfuerzo de guerra, con lo cual por eso se ha mantenido, incluso aumentado, disparado la producción de opio, ¿no? El 82% de opio fabricado en el mundo, cultivado en el mundo, se produce en Afganistán, el 82%, y de ahí deriva lo que más nos preocupa del opio es la heroína, ¿no? Como principal subproducto del opio. Y el 90% de la heroína del mundo se produce, la ilegal, se produce en Afganistán, pero el 95% de la que se consume aquí en Europa, ¿no? Hay más tierras cultivadas en Afganistán, tierras en las que se dedican al cultivo de opio, que en toda Sudamérica y Centroamérica al cultivo de la cocaína, ¿no? Da 400.000 puestos de trabajo.
sumémosles las familias, ¿no?, que dependen de esos puestos de trabajo. 4.000 millones de dólares de beneficios anuales. Un cuarto de esos beneficios van a los granjeros, a esos 400.000 familias, pero el resto, 3/4 partes de esa cifra, que repito son 4.000 millones de dólares al año, esas cifras van a los funcionarios corruptos, van a los insurgentes, a los señores de la guerra, a los traficantes de droga, lógicamente, y a todos los intermediarios de esa gran cadena. Y, naturalmente, a los talibanes, como uno de los principales beneficiados que les permiten mantener ese esfuerzo considerable y hacer que sus hombres ganen más que los propios soldados y policías afganos, ¿no? Pero es que Afganistán también es el primer productor del mundo de hachís, con lo cual no nos dice mucho, ¿no? Y este ha sido otro fracaso. De hecho, estos sale naturalmente, y por eso lo preguntas, en los papeles, ¿no? Como el esfuerzo contra esta lacra del opio, que repito, no solamente es una lacra internacional, porque la droga, luego la heroína nos viene a nuestro mundo, ¿no?, y al resto del mundo, sino porque es la que sostiene militarmente a los insurgentes, pues esto es otro fracaso, quizás el más flagrante, porque se han destinado 10.000 millones de dólares en estos 18 años, 10.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos a intentar acabar con esto, pero han utilizado lo mismo, estrategias cambiantes, una detrás de otra, totalmente diferentes. Vamos a destruirles, no, ahora vamos a intentar que cultiven otra cosa, ahora vamos a hacer otra cosa. Han cambiado, y además con una falta de estrategia tremenda, en la que nunca realmente se abordó el problema del opio como un problema, una amenaza militar. Se tuvo siempre mucho miedo de atacar el problema del opio pensando, que es cierto que en parte tenían razón, que iba a ser atacar a una gran parte de la población que se iba a ver atacada en sus ingresos y en su subsistencia, ¿no? Pero al final es la fuente de ingresos el enemigo, y si no se ataca esa fuente de ingresos no se consigue nada, nunca se ha hecho realmente, con lo cual, bueno, pues uno de los grandes fracasos de esta guerra. Mencionabas antes el gasto, y un ejecutivo no identificado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha asegurado a este medio que el 90% era demasiado exagerado. Hubo mucho despilfarro. Sí, este funcionario del USAID, que es el nombre norteamericano de este organismo, ¿no?, que es el equivalente en España de AECID, ¿no?, de la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo, realmente a lo que se refería el funcionario no es al gasto general de la guerra, sino al gasto dedicado él, de lo que sabía, ¿no?, del USAID. Él se refería que el 90% del gasto de reconstrucción, teóricamente asignado a la reconstrucción, era exagerado. Y es verdad que se han gastado en estos años 133.000 millones de dólares, también son cifras que somos incapaces de abarcar ni de entender, 133 millones de dólares, para que nos hagamos una idea, es superior al Plan Marshall, que tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, a lo que gastó Estados Unidos en el Plan Marshall, que tras la Segunda Guerra Mundial consistió en reconstruir, ayudar a la reconstrucción de Europa, naturalmente para tenerlos agarrados como clientes, no era nada gratuito, ¿no? En este caso ni siquiera ha tenido ese rédito, ¿no?, de poder recuperar esa inversión vendiendo algo, porque no ha podido vender nada, ¿no? Y realmente lo que dicen estos funcionarios de la USAID es que se gastaba sin plan, sin objeto, sin control alguno. Se gastaba por gastar. Se les decía a veces tienes que gastar 10 millones de dólares, como en un caso en una entrevista, 10 millones de dólares al día para un pequeño condado, y gástalos donde quieras, como quieras, pero necesitamos que esto se vaya gastando, ¿no? Esto que ha creado un despilfarro tremendo, pero además ha ayudado a la enorme corrupción, tanto de funcionarios como de políticos afganos, lo cual ha redundado también en perder la guerra. ¿Quiénes eran los señores de la guerra de los que se hablan estos papeles? Pues claro, aquí precisamente esto liga muy bien con lo que acabo de decir de esa corrupción, ¿no? Cuando tú estás dando tanto dinero a mansalva, al final en un estado tan pobre, tan destruido, lo que creas es corrupción, ansias de dinero, y cada vez más ansia. Cuando más das, más quieren, y al final es para el bolsillo propio. Nada va en beneficio realmente del esfuerzo de guerra. Estos señores de la guerra, bueno, yo citaría para empezar a Hamid Karzai, que es verdad que no venía de ser un señor de la guerra, pero se convirtió en el presidente de Afganistán, amasando una enorme fortuna. Es verdad que a él pocas veces se le ha tachado de corrupto, ya era rico antes de la guerra, pero era el que permitió, esto no suena muy bien en España, ¿no? A lo mejor tenemos algún expresidente que él mismo no se le puede acusar de corrupto, pero permitía que a su alrededor sucediera, ¿no? Pues aquí yo creo que el Hamid Karzai ha sido durante tantos años presidente de Afganistán, la X en esta encrucijada, que ha permitido que se lucraran
con todo ese dinero que tenía que ir destinado al esfuerzo de guerra y a la reconstrucción de Afganistán, se lucraran los demás, pero nunca revirtiera en beneficio de su propio pueblo, ¿no? Pero luego se habla mucho en nuestros papeles de Fahim Khan, que es un tayiko, uno de los principales líderes de la Alianza del Norte, por lo tanto tayiko, que llegó a ser vicepresidente del gobierno afgano y que era un enorme corrupto que consumía todo el dinero, todas las masas ingentes de dinero que se le daba para la reconstrucción sin que se reconstruyera nada, ¿no? Rashid Dostum también se le nombra, pero es cierto que en el documento, más que por la ayuda que se le estaba dando, se le nombra a Rashid Dostum, que es el uzbeko líder del norte del país, que funcionó, la verdad es que muy bien, y que llegó a ser también en una época vicepresidente del gobierno. Y este señor de la guerra realmente se le acusa de brutal en algunas de sus actos. Pues que en Afganistán eso no quiere decir nada porque todos lo son, ¿no? Pero quizás menos corrupción por su parte. Y luego Mohamed Akhundzada, un pashtún, aquí hay de todos y para todas las etnias posibles en Afganistán. Otro señor de la guerra, gobernador de la provincia de Helmand, que quizás ha sido la que más sangría ha provocado durante todos estos años, especialmente aparte contra el propio pueblo afgano, contra los británicos que tienen el deber de controlar esa zona, y que también fue senador y que era una parte de tiránico y brutal, un corrupto enorme que no permitía que Helmand se desarrollara, porque se quedaba él con todo ese dinero que en teoría se le entregaba, esos millones y millones de dólares que se entregaban para la reconstrucción. Al final lo que se crea es una cleptocracia que el diccionario define como el dominio de los ladrones, que es un gobierno, cuando se llega en un gobierno corrupto, pues digamos que el máximo nivel es la cleptocracia, ¿no? Y eso es lo que era y es Afganistán. Es un estado donde todo está dirigido y orientado a robar, a la corrupción, a quedarse con todo y a que el dinero no vaya destinado a lo que tiene que ir destinado. Eso es hoy por hoy. Tendría que plantearme, pensar muy seriamente, dedicar unos minutos a revisar todos los países del mundo para encontrar un caso que pueda superar hoy al de Afganistán. Si alguno está pensando que España, bueno, pues España es que no es un buen ejemplo, pero Afganistán todavía más. Bruno Navarro, muchísimas gracias por este análisis. Muy buenas noches. Buenas noches.